O sea, que lo subimos y tal. Esta vez ya no es con la cámara, ¿no? Ya es con... Bueno, porque lo tengo por si falla esta Tienes está. la otra. Muy bien, muy bien. Bueno, ante todo, buenas tardes, bienvenidos todos. Muchas gracias por venir. Bueno, ya os habéis dado cuenta que hemos cambiado ya de lugar, ya no es en la asociación de vecinos, ahora lo hacemos aquí y estamos muy contentos y esperamos que así pueda venir más gente, ya que es un sitio más de paso, ¿vale? Queremos que la asociación pues coja un poquito más de protagonismo. Pues, bueno, voy a presentar a don José. Eh, que bueno, he tenido ocasión de leer tu libro y para la gente que nos vaya a ver por internet voy a hacer una pequeña introducción, Vale, de acuerdo. Porque bueno, yo creo que de aquí todos se conocemos. Eh, firma como José B. MacGregor, aunque su nombre real es José Antonio Delgado Miranda, Cádiz 1964, y lleva ejerciendo la profesión de maestro de primaria desde el 96. En la década de los 90 colaboró reseñando libros y películas en medios digitales. Ha publicado 2 libros de cuentos, Universos Paralelos, con Kaizen, y Adiós Aliza y otros espejismos, con Aliar Ediciones. Así como su primer y único poemario, Cancionero Maldito, que es de este año, que es del 2025. Entonces, yo tengo que decir que yo me he encontrado aquí con un hombre profundamente enamorado, pues la impresión que al menos a mí me ha dado, una persona muy romántica, muy pasional sobre todo, pero un hombre también con muchas inseguridades y con muchos inconformismos sociales, es lo que al menos a mí me ha llegado. Una mezcla de... Sí, pues muy bien, vamos. Sí, bueno, estos son unos poemas que rescaté de mi ordenador y que, bueno, los empecé a escribir en los años 90, en los años 95, 96, ¿no? Y entonces estos poemas pues los rescaté, los volví a... le di un montón de vueltas y los volví a reunir, digamos, como en como en bloques, ¿no? Sí, sí. Que en bloques, bueno, sería pues como en listas de canciones, ¿no? Entonces los poemas tienen todos nombres de canciones que a mí me gustan, de grupos de los 70, de los 80, de los 90, cantautores, música pop, música rock, todo eso. Y entonces lo que hice fue adaptar, digamos, esos poemas a las canciones. Es decir, si una canción se llama Palabras para Julia, pues entonces hablo sobre mi experiencia como maestro durante el COVID, ¿no? Cómo veía yo a los niños en el colegio que estaban metidos cada uno en una parte del recreo, en fin. Y entonces ese poema, pues por ejemplo, lo enfoco como si yo soy soltero, yo no estoy casado, ni tengo hijos, pero ese poema lo enfoco como la hija que no tuve y ni tendré, pues hubiese nacido ahora, hubiese tenido esto, hubiese tenido... ¿Cuál de ellos? Disculpa que me he perdido. Se llama Palabras para Julia. Ajá. Sí, que es un poema de Goytisolo que le dedicó a su hija, ¿vale? Vale. Y que tiene varias versiones, de Rosa León, de Kiko Veneno, de Paco Ibáñez, hay varias versiones. Otra cosa que, por ejemplo, yo he encontrado súper original es eso mismo, ¿no? Que el libro tiene que tener unos ciertos conocimientos también musical y de compositor, ¿no? ¿Y cómo se te ocurrió, por ejemplo, los poemas como una playlist? Porque eso me ha parecido muy original. Sí, bueno, para los que no sepan lo que es Spotify, bueno, pues Spotify pues, es un reproductor de música que hay en los móviles, en los ordenadores, en las tablets. Y entonces pues tú eliges las canciones que te gustan y le pones, por ejemplo, años 80 y pones un montón de canciones de años 80 o canciones de Serrat y pones canciones de Serrat. Entonces aquí lo que yo he hecho es unir los poemas como en bloques, ¿no? Que son canciones insomnes, baladas nocturnas, salmos profanos, sumergidos en un fluido y bonus track. Entonces todos esos poemas pues se me han ocurrido encajarlos porque si los escribí por la noche cuando tenía insomnio, pues son canciones insomnes. Si son poemas que se me ocurrieron por la noche, pues baladas nocturnas.
Claro. Salmos profanos, pues bueno, ahí intento hacer un poco de mezcla entre lo religioso y lo profano, entre el amor carnal y el amor profano, ese tipo de dualidades que había en la Edad Media, ¿no? Ujú. Y el bonus track pues son canciones que no sabía dónde meterlas y entonces el bonus track digamos que es como una clasificación de añadido, ¿no? El bonus track es lo que aparecen en los compact disc y sobre todo en los compact disc. Para que se vendieran los compact disc pues ponían bonus track y entonces a lo mejor ponían canciones que no habían salido en el LP original pero las añadían en el CD. Pues entonces eso es un poco lo del bonus track. Ujú. Porque, ¿cuánto tiene entonces el libro de biográfico? Todo. Es totalmente Sí, bueno, biográfico. vamos a ver. Cuando uno escribe siempre mezcla ficción con realidad, ¿no? Entonces es verdad que algunos poemas tienen más de ficción que de realidad. Si son cosas que imagino con las que fantaseo y otras cosas pues sí tienen que ver más con cosas que me han pasado, pero a nivel sobre todo emocional más que vivencial. Ujú. Es decir, son más el reflejo, como digo yo en el poema, pues es una especie de reflejo de mi educación sentimental, por un lado, Ujú. y por otro lado de mi educación emocional, ¿no? Ahí vemos tanto el reflejo de las mujeres a las que yo he querido, de las que me he enamorado, las que han tenido algún tipo de relación, Ujú. hasta las sensaciones que he tenido cuando he estado a lo mejor con temas de problemas de depresión o problemas Ujú. de algún tipo de problema emocional. Ujú. Y luego también, pues también como tú dices, el inconformismo, ¿no? Hay algunos poemas que no solamente son de amor o sentimentales, sino que también van en contra un poco de la sociedad en la que vivimos, en la cual está todo cronometrado, vamos siguiendo siempre una rutina, muchas veces no podemos cumplir los sueños que tenemos porque tenemos que trabajar o tenemos que cumplir un horario. Claro. Bueno, pues eso un poco. Vale. Yo de una cosa que, bueno, quiero comentar, a mí me ha parecido que sobre todo le escribes más, es decir, Sí, sé que le escribes a varias mujeres, pero sí. me da la sensación de que sobre todo le escribes mucho a una, ¿no? Mm. Y me ha parecido una cosa curiosa, que te lo digo como algo positivo, que a mí, por Sí, ejemplo, me ha invitado también a leer, eh, que tú lo has ordenado de la manera que has dicho, ¿no? sí, Pero sin embargo, al menos me parece darme cuenta sí. de que está como la historia un poquito sobre esa mujer que no está, ¿cómo se dice? Que no es la palabra. Que no es de corrido, Que no sino que está en varias cronológica. partes, Que exactamente, no- que no es cronológica, Sí, sino que sí, está en claro, varias no, partes no. del libro, y Mm. eso quiera que no también te invita mucho a leer, porque dice, bueno, y porque te vas desgranando, ¿no? De la información de ella, ¿no? A medida que Sí, vas leyendo luego yo también. creo que cuando tienes algún tipo de enamoramiento o, no sé, relación sentimental o como Ujú. quieras llamarlo, hay momentos de gozo sublime y momentos a lo mejor mucho más oscuros o más tristes o más sombríos. Ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en los poemas a veces se refleja esa alegría del amor y otras veces se refleja esa tristeza del amor, o sobre todo los de ruptura, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ahí reflejo yo pues no solamente una, son varias mujeres que tuve diferentes relaciones con ellas y de Ujú. diferentes historias. Yo, si me lo permite, Ujú, he ido escogiendo algunas partes que me han ujú, podido parecer sí. interesantes, ¿no? Ujú. Y yo, si tú me lo permites, me gustaría leer un Sí, sí, poquito, por supuesto. ¿vale? Porque hay partes que me parecen muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, yo es que el inglés ni idea. Close to You Ajá, de Cure. Sí, vale, sí. perfecto. Dice, el hombre que ya no soy me espera agazapado en la oscuridad, escondido en las esquinas más ocultas del corazón. Aprovecho mis momentos de soledad y depresión para hacerme creer que aún ejerce algún poder sobre mí. El hombre que ya no soy se pone nervioso cuando tú estás, si me miras, sonríes y escuchas. Se agazapa asustado. Si me abrazas y acaricias, tiembla y echa a correr. Entonces, a mí esto, por ejemplo, me causa también mucha curiosidad, aparte que me ha Mm, gustado mucho porque yo soy una persona muy romántica también, mm. pero yo me estaba preguntando eh, quién era ese hombre que eras antes.
No sé si se puede a lo mejor hablar un poco... es demasiado íntimo y demasiado... Ajá. Pero te lo puedo contar de una manera Sí. más sucinta. Digamos que yo llevé un proceso personal Ujú. y ese proceso personal a nivel emocional, sobre todo, a nivel de autoestima y a nivel sentirme más seguro de mí mismo, pues todo ese proceso teóricamente acabó con ese hombre que era todo lo contrario, era una persona insegura, una persona con muchos problemas emocionales, demasiado cuatriculado en según qué cosas, y entonces bueno, a nivel de un proceso que llevé a cabo, pues eso lo fui superando. Claro. Lo que sucede es que cuando tú superas ese tipo de cosas, siempre hay un momento en que parece que vuelve a aparecer esa persona que antes era, y entonces eso es lo que refleja un poco, ¿no? El hecho de que, bueno, de que aunque uno haya tenido un proceso, nunca se termina, ¿no? Que siempre tienes que seguir progresando, siempre tienes que intentar mejorar y siempre tienes que entrenarte en ese sentido, ¿no? No puedes y sobre todo cuando, en ese caso, cuando lo que reflejo es pues una situación de amor en la cual la otra persona no me corresponde, pues a lo mejor eso que yo tenía pues aparece con más evidencia, ¿no? Sí, porque lo cierto es que es algo que demuestras en muchas partes del libro, Claro. las cosas que describe. La verdad que sí, que si te vuelcas mucho sentimentalmente en las cosas que describes, ¿no? Para mí escribir poesía no es una cosa artística en el sentido de que yo diga, bueno, pues voy a hacer un poema como Garcilaso, no sé cómo explicarte, ¿no? Voy a hacer un poema aquí tipo Juan de Viedma o lo que sea, sino que para mí ha sido un desahogo, ¿no? Entonces, para mí de escribir siempre es un desahogo, es una forma de desahogarme, de poder decir con poemas las cosas que no me atrevo a escribir, a decir con palabras, ni sé explicarlas bien. Pues habrá muchos poemas que tú me dices, bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues no te lo puedo decir porque Claro. realmente nace del subconsciente, nace de lo que en ese momento estaba sintiendo o experimentando, ¿vale? Y entonces hay que quedarse más con lo que te transmite el poema que muchas veces con lo que pueda significar. Claro. A mí, por ejemplo, una cosa que también me ha parecido muy curioso en este libro es que sigue recurriendo mucho, como en el anterior, a Alicia y el País de las Maravillas. Vale, sí, sí. Entonces, yo quería preguntarte eso, ¿no? ¿Por qué Alicia está tan presente en tus obras? Bueno, están presentes Alicia, está presente también el Mago de Oz, están presentes mucho... Yo lo que intento con estos personajes es hablar de la pérdida de la inocencia, ¿no? El hecho de que vamos creciendo, vamos madurando y tenemos que empezar a dejar cosas que antes creíamos, ¿no? Por eso, yo qué sé, por ejemplo, cuando eres niño te dicen el ratoncito Pérez, los Reyes Magos. Pues ese tipo de cosas las tienes que ir dejando porque ya vas creciendo. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, el Mago de Oz es un fraude, bueno, porque realmente en la película el Mago de Oz es un fraude, no existía realmente el Mago de Oz, era un mago que era un tío que se hacía pasar de mago, pero no era ni mago ni nada. Y Alicia lo mismo, yo creo que Alicia también es un libro tremendamente triste que demuestra, pues, la pérdida de la inocencia, ¿no? La tristeza de Luis Carol porque esa niña fuera a crecer y fuera a perder pues la inocencia que tenía, ¿no? Independientemente después que las interpretaciones más perversas que se hagan de eso, ¿no? Pero en principio eso es lo que yo me quedo. Entonces ese tipo de imágenes o de metáforas, pues lo que viene a significar es eso, la pérdida de la inocencia, ¿no? El tener que crecer y tener muchas veces que renunciar a ilusiones que tú creías que, no sé, de todo tipo, ¿no? Porque yo en este caso, haciendo varias referencias siempre al Mago de Oz, Sí. yo me preguntaba, si tú fueses un personaje del Mago de Oz, ¿hay alguno con el que te identificarías? Bueno, sería una mezcla del espantaparro y el hombre de lata. Una mezcla de los dos. ¿Vale? Vale. Este por aquí. Hay también una cosa que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Lo tienes muy anotado, ¿eh? Yo es que tengo, sí, yo es que tengo una Te lo memoria agradezco, ¿eh? horrorosa. No, pero te lo agradezco. No tengo que apuntar las cosas. Sí, sí.
Mira, a mí, por ejemplo, este me ha gustado mucho, que es Tormenta de Arena, y también me ha causado una curiosidad, ¿no? Y si me permite, hay Sí, extractos que sí, me sí. gustan, ¿vale? Y Bien. dice, me habla el lento corazón de las tortugas, eso me ha parecido muy bonito, ¿no? Dice, sobre ti, mujer quimera de carne y hueso, sobre mí, hombre de arena hipnotizado, ¿no? Dice, me cantan sobre el mar las visionarias ballenas, también me gusta mucho eso, náufrago de amor, aún en tu archipiélago, pero sobrevivo tranquilo. Entonces, yo algo que me he dado cuenta es que hace mucha alusión siempre al hombre de arena. Entonces, yo quería preguntarte por ese personaje. Bueno, El hombre de arena es un cuento de Hoffman que... pero bueno, exactamente no tiene mucha referencia porque es un cuento que va sobre un hombre de arena y después tiene como una, no sé, me sale el nombre ahora, como un robot, pero que no es un robot, del siglo XIX, pues un autómata, una chica que es un autómata, tal, pero sobre eso no. El hombre de arena es, yo creo, bueno, pues el hombre frágil, súper sensible, ¿no? Que se hace arena con cualquier cosa que le pasa, ¿no? Yo creo que, bueno, ahora que está todo diagnosticado, ¿no? Bueno, yo soy de una generación que no se diagnosticaba nada, se diagnosticaba, pues, bueno, síndrome de Down, en fin, cosas así. Pero en aquella época no se diagnosticaban los niños TDAH ni nada de eso. Entonces, a mí me da la impresión de que yo soy una persona paz, es decir, una persona altamente sensible. Pero que en aquella época no se... Bueno, que a lo mejor también estaba bien, que no clasificar tanto, pero bueno. Entonces yo, en ese sentido, cuando hablo de hombre de la arena, hablo de un hombre extremadamente sensible, ¿no? Que bueno, que intenta seguir adelante en la vida y bueno, pero que sí, que se suele venir abajo con frecuencia. Vale. Y es que haces varias alusiones en el libro también y me llamaba mucho la atención, Sí. ¿no? Mira, en todo aquello que escribí de Francis Cabrel, también hay algunas cosas sí que me han gustado mucho. Dice, te escribo y te pienso como una forma de hablarte, conversar contigo las cosas que no puedo decirte. Te escribo y te pienso si te siento lejana, si me cuesta encontrarte, escondida en la espesura del bosque, si te aprecio confusa, como una mancha difusa en mi horizonte. Te escribo para aproximarte a mi desfasado universo de poemas y canciones. Te escribo cuando te echo de menos en el silencio de no recibir noticias tuyas. Te escribo cuando te pienso una hora sí y la otra también. Sueño que escribo sobre tu piel cada noche el poema de amor susurrado. Es decir, a mí me parece muy romántico, ¿no? Las cosas que escribe. Entonces, cuando yo leo muchas veces este tipo de textos, que a veces es muy recurrente en otras partes, yo me estaba preguntando si fue una relación o tus relaciones, ¿no? en la que, en la que tú tratas de rescatar a esas personas o son esas personas las que al final acaban rescatándote a ti. Bueno, ahí yo creo que hablo un poco de la dependencia emocional, ¿no? Ujú, Es decir, que yo en ese sentido sí, cuando hablaba del proceso, ujú, pues una de las cosas en las que sí yo creo que he mejorado un montón es en el tema de la dependencia emocional, ¿no? Y ujú. sí, yo creo que era yo más el que dependía que la otra Mm, persona. Espero que no estas preguntas no te incomoden. Te la estoy contestando con Vale, toda... vale. Si Además, hay algo que estoy no te contándote... guste, No, ¿no? no, estoy contándote Es que, lo... como te digo, te abres mucho. Es que es normal, sí, sí. Eh, por ejemplo, también en Cuerpo a Cuerpo, de Luis Eduardo Aute, dice, abrazado por tus piernas interminables, espérate un momentito que no me haya equivocado, no es, espérate, porque he puesto página 36. Vale, creo que ya sé por qué. A ver, dice, no quiero leer esa palabra. Vale. Abrazado entre tus piernas interminables, ansioso por ser descubierto por mi lengua deseosa de saborear su carnalidad, ¿no? Dice, y tú recorres también con tu lengua, me muerdes, me abrazas, me cabalgas de nuevo, me escupes, me azotas, me tratas de loco, de pobre patán, casi de eunuco.
excelentes ingredientes para nuestra cotidiana sesión de canibalismo. Entonces siento que perdí la batalla vencido, reconquistado como un león de circo, domado y atontado, sin voluntad a tu servicio, como un stripper en tu despedida de soltera. A mí personalmente también me gusta mucho este texto. Entiendo que también es biográfico. No, ese es más bien de ficción. Sí, disculpa. Porque, claro, yo tenía aquí una pregunta. Y es que yo me preguntaba, digo, ¿tienes preferencia por la mujer de carácter fuerte? Sí, Sí, totalmente. Sí, yo prefiero, por ejemplo, las mujeres atléticas, por ejemplo, ¿no? Me gustan mucho. Entonces, bueno, estos son fantasías animadas de ayer y hoy. Vale. Está bien saberlo. A mí no... Yo pensaba que era verdad. Bueno, pues me alegro. Pues significa que te he convencido, que es lo que yo intento también, convencer con los poemas que no parezcan que son fantasías. Un poco el truco del mago, ¿no? Luego, por ejemplo, en este libro también vemos eso, ¿no? Que hay mucha pasionalidad en los textos que escribe. Y bueno, por eso quería destacar un poquito a lo mejor esa parte, ¿no? Luego, por ejemplo, en la estatua del Jardín Botánico de Radio Futura, ¿no? Dice, muñeca de mármol, ¿no? Búscanle ternura en redes sociales y mensajes de texto. Virgen de piedra, fantasías con improvisar la danza loca de los adolescentes, Venus de roca, anhelas el placer irreverente de una pasión iconoclasta, triste figura, espejo de mi vulnerable idiosincrasia, ¿no? Dice, como a ti me avergüenza la blanca transparencia de mi anatomía, la frágil desnudez de un corazón en la intemperie, que no me salía la palabra, como a ti. Dice, batallas perdidas como tú. Entonces, yo aquí me preguntaba que una cosa que también se nota mucho en el libro es que hay mucho sufrimiento también en las relaciones y muchas inseguridades, que también es una cosa que me transmite mucho en las cosas. Este poema es una versión poética de un cuento que aparece en universos paralelos que se llama también La estatua del Jardín Botánico. En ese cuento lo que narro es una pesadilla de un hombre que sueña que es una estatua que tiene dos sexos, digamos, a la vez. Y entonces llegan una turba de fanáticos y la destrozan, ¿no? Y entonces se despierta empapado del sudor, ¿no? Eso es un poco el texto. Y entonces lo que he hecho es jugar un poquito también con eso, ¿no? Con un poco la dualidad, ¿no? La dualidad de la belleza, ¿no? De un poco eso. Otra cosa de la que, por ejemplo, también hablas mucho en tu libro y que también me gusta mucho es como de mundos y momentos distópicos, ¿no? Que hace mucha alusión a la locura, al caos. Y algo que también me llama mucho la atención es que en tus textos haces mucha referencia a Egipto y este tipo de lugares. Sí, también. Porque me encanta esa cultura. Sí. Luego tengo por aquí anotado algunas partes de... Y me parece además que el paisaje que presenta un Egipto, un desierto, una serpiente, Cleopatra, todo ese mundo, ¿no? Me parece que es muy sugerente como paisaje, ¿no? Y para evocar también el exotismo, la sensualidad, ¿no? Un poco... Para que veáis un poquito, ¿no? La distopía, ¿no? de las cosas que él piensa, ¿no? Por ejemplo, dice, hábil constructor de una galaxia en pañales, insuflo vida en mis monstruos, criaturas siniestras de mente perversa, completo los espacios vacíos, renuevo mi paraíso artificial, ¿no? Dice, preso en el corredor de la muerte anunciada, proyecto túneles que se retornen a la vida libre y auténtica. Me despliego y camuflo sobre la hierba de otoño, con los ojos fijos en el cielo pintado. Me declaro insumiso, cometa el viento, místico y rebelde. Adiós capullo de manual, amante bandido, gigoló de todo un euro. Mi corazón solitario se zambulle en una fantasía que anticipé irrealizable. Pero hoy, los locos de Atar, tenemos una vía de escape a la utopía. Sí, por ejemplo, eso ahí lo que demuestro o intento reflejar pues es un triunfo mío emocional y como me sentía muy bien y con ganas de vivir y con ganas de comerme el mundo, ¿no? Digamos, aunque lo diga de esa manera tan rara.
Sí, pero son cosas que destacas también mucho, y es una forma también de salir del... Yo, vamos, lo que me perturba mucho es la sociedad en la que vivo Sí, y también me he dado la cuenta. forma de sentir que yo tengo, ¿no? Y bueno, ¿cómo puedo conjugar vuestra sociedad que va a toda prisa, que todo está cronometrado, que tiene que seguir uno un horario, pues con esa sensación que me gustaría a mí de tener de tranquilidad, de no estar preocupado por eso, por los horarios, por la rutina, y poder uno expresarse, ¿no? Como, no sé, en la antigua Grecia, los filósofos que se reunían y hacían filosofía, y los artistas del Renacimiento que se dedicaban solamente a ser artistas y a Mm. crear, ¿no? Yo este verano he empezado a escribir una novela, la tengo por la mitad, pero he empezado a trabajar y ya no puedo escribir porque es que no puedo. Porque Claro. tengo que preparar las clases, estoy pensando en otras cosas y no me concentro en lo que tengo que hacer. Entonces, es un poco lo que reflejo, ¿no? Mm, un- una dicotomía entre lo que debo, lo que me gustaría hacer y lo que tengo que hacer, Ujú. ¿no? Entonces eso entra siempre en conflicto. Sí, es verdad que me doy cuenta de ello, Mm, ¿no? Hay una parte que, por ejemplo, dices, ¿no? Aquí, ¿no? mm. Dice, me rebelo contra aquellos que me aconsejan que viva con los pies en la tierra, ¿no? Ellos nunca podrán experimentar el placer de una vida imaginada. Es lo que te quiero decir. Claro. Es decir, que el hecho de dedicarme a esto, de dedicarme a la literatura, dedicarme a la creación, cuando incluso muchísimo más joven que me dedicaba a hacer obras de teatro, a dirigir obras de teatro Ujú, con mis amigos, a hacer películas, cosas así, ¿no? ujú. Pues bueno, me declaro con capacidad todavía para soñar, para intentar, a pesar de los años que yo tenga, seguir siendo joven y seguir Mm. sintiéndome joven, ¿no? Sí, se ve que también es algo que sueles extrañar. Mm. Y era una de las preguntas que te quería hacer, que si a pesar, ¿no? de las experiencias, de la madurez que Mm. tenemos ante la vida, si aún te consideras una persona un soñadora. Sí, 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 totalmente. Sí, sí, totalmente. Sí, totalmente. Eh, Mira, hay una parte que me gustaría leer porque me ha gustado mucho, ¿no? Mm. Simplemente para que también veamos un poco. Dice, desordenada habitación, de Nacha Pop. Dice, el olvido es triste cuando el objeto no puede decir cómo se siente. Ya sea una camiseta, una servilleta, una toalla en el cordel, una carta de amor, una cinta VHS, un disquete en el cajón, un pinball, una gramola, un futbolín en un bar de carretera, una cinta de cassette, un Wallman sin pila, un espectro en el armario, una película familiar, un cine de verano, una tele con un canal en blanco y negro, una foto de primera comunión, una oración antes de dormir en los 70, unos poemas escolares, un colegio en verano, una canción de amor en los 80, la timidez, la tristeza, el aburrimiento y la apatía. No sé, a mí personalmente a mí me ha parecido muy, muy nostálgico, muy bonito. La verdad Mm. que luego te voy a hacer una pregunta con respecto a esto, la verdad. Sí, De bueno, la... eso sería como en la canción, lo que pasa es hombre, que la de Serrat es una obra maestra, Mm. aquellas pequeñas cosas, ¿no? Sí, Pero sí. es un poco eso, Mm. aquellas pequeñas cosas. Luego, por ejemplo, esta parte también me ha gustado mucho, la de Sara de Bob Dylan. Dice, al final siempre te encuentro en todas partes, en todos los versos, en todos los sueños, en todas las ideas y en todos los pensamientos, en todas las canciones y en todos los recuerdos. Al final siempre, sin buscar, te encuentro y cuanto más quiero distanciarme, más te encuentro. Sara. Vale, ¿ves? Eso no es de ficción. Muy bonito. Lo remarco Sí, porque me gustan, ¿vale? Y quiero que entiendan también ellos tu forma vale. de pensar, ¿no? Eh, a ver, perdón. Ah, sí, aquí. Hay otra pequeña parte que también me gustaría leer para poder Mm, formularte esta vale. pregunta, ¿vale? Dice, que esta parte me parece muy bonita también. Dice, de entre todas las mujeres que han pasado por mi vida, tú has sido simplemente la mejor. Dice, ninguna me ha tratado con la elegancia con la que me has tratado tú, ninguna me ha hablado nunca como me hablas tú, ninguna me ha tenido ese contacto conmigo como lo tuviste tú,
Ninguna me ha dado el cariño como me lo has dado tú. Y sin embargo, de entre todos los hombres que han pasado por tu vida, yo he sido simplemente el peor. Es muy simple, no encajo en tu mundo. Entonces, yo aquí me preguntaba que si las mujeres tendían a entenderte, a comprenderte y a encajar en tu mundo. No, ahí lo que veo en ese poema ya con un cierto distanciamiento es algo que yo considero negativo, que es la idealización, ¿no? Entonces ahí se refleja pues una idealización de una chica, una mujer que conocí, pero que realmente no era así. O sea, yo la veía así porque estaba enamorado y entonces yo la idealizaba, tú eres la mejor, no sé qué tal. Y después no, ni yo era el peor hombre de su vida, ni ella era la mejor la mejor mujer de mi vida, digamos. Pero ahí lo he querido poner porque yo creo que ahí lo que se ve es el exceso de idealización a veces que se tiene con el amor romántico, ¿no? Pero bueno, a mí personalmente me ha gustado, ¿no? Porque veo esas vulnerabilidades también y me han parecido muy bonitas también. Claro, por ejemplo, yo aquí tenía anotado una cosa, ¿no? Que, bueno, la voy a destacar otra vez, pero vale. Dice que algo que también que me invita a seguir leyendo es para poder comprender la relación que tienes con ella, aunque hablamos de varias mujeres, ¿no? Pero yo sobre todo creo que sobre todo hay una mujer que es de la que bueno, a la que hago la dedicatoria tan larga, que es como, eso es una carta que no llegué a escribirle. Entonces la dedicatoria es como una carta que no llegué a enviarle porque la relación se rompió, pero no obstante la quise incluir como una especie de prólogo. Entonces sí es verdad que hay una, básicamente, que da sentido a todo y que por la que publiqué realmente el poemario, porque yo no lo hubiese publicado si ella no hubiese estado. Claro, vale. Porque sí que hubo un apoyo por su parte en esta historia. Entiendo. Luego también tienes otros textos que, por ejemplo, salen un poquito de... Que, por ejemplo, una que hablas del COVID, otra que ahora quiero pasarle. También una que me ha parecido muy... Ahora vamos a pasar por la del COVID, pero una que me ha parecido muy tierna también es la que haces a tu primer amor, ¿no? Que es a Greta, ¿no? La niña alemana, ¿no? Greta, amor secreto, primer amor. La veo reírse leyendo el TVO en alemán que le regalé. Tumbada en la... Es que cuando lo leía me llegaban también imágenes, ¿no? de la adolescencia, ¿no? Entonces quiero decirte que a mí me ha llegado personalmente, ¿no? Pero bueno, y luego quería... Vamos, esta sí totalmente real. Sí. De los años 78, por ahí. Vamos, no la escribí en el año 78, pero que sí que fue el primer amor, que fue una niña que era extranjera y que venía a la playa y que bueno, que se hizo amigo de mis primos y de mí. Y bueno, pues todo lo que viene ahí explicado, que entraba en la casa con los pies descalzos, todo eso es real, vamos, es real. A mí es que me ha recordado y mucho todo, forma, ¿no? Pues, hemos pasado por ese tipo de momentos, siempre tenemos pues, el recuerdo pues esa de... inocencia, ¿no? Ese amor inocente también un poco y que tiene su encanto. Ese es el del COVID, ¿no? Este es el del COVID, sí, ¿no? Sí. Vale, es que me había liado un poco. Vale, que esto, por ejemplo, es un poco de lo que tú, de lo que... No lo quiero leer porque esto, por ejemplo, no he seleccionado así nada, ¿no? Pero sobre todo destacas mucho eso, ¿no? La hipocresía un poco de la gente también en un momento tan complicado, ¿no? Que bueno, que son textos que salen un poquito del resto, este texto surge porque en la época primera, digamos, donde los niños ya empezaron a ir al cole, pues los niños, pues yo lo doy en primaria, niños en esa época de primero y segundo, de 5 o 6 años. Y entonces pues me daba mucha pena que los chiquillos pues, o las chiquillas estuviesen en filas separadas, que después a la hora de salir al recreo
tuviesen que jugar en una zona del recreo y a la semana siguiente en otra zona del recreo y tuviesen que estar con las mascarillas sin poder relacionarse a lo mejor con los otros niños de las otras clases. Entonces, claro, yo ahí digo, la hija que nunca tuve ni nunca tendré, pues si hubiese nacido ahora, entonces empiezo a describir pues todo lo que yo veía. Y entonces, no sé, por un lado me indignaba y por otro lado también veía yo que bueno, que el tema este del COVID, sobre todo en las escuelas y eso, pues también hubo un poco de política, hubo un poco ahí de, no sé, de algo que no olía bien, es lo que yo creo. Vamos, sin llegar a ser yo tampoco un negacionista ni nada de eso, ¿no? Pero no sé. Luego, por ejemplo, en otro texto también se nota un poco, y además también esto me impactó también mucho, ¿no? Dice, dormita en la jaula del zoo el ornitorrinco. Soporta con estoico desdén burlas y fotos, llantos de niños, visitas escolares que le enseñan, que le señalen con el dedo y que le arrojen pan duro. Dice, payaso triste ensaya muecas grotescas en oscuros espejos de agua estancada. Maestro ebrio improvisa la danza patética y arritma del pingüino borracho, soltero y misántropo. El ornitorrinco. Yo no sé a qué te refieres exactamente con lo de... Por tipo de animal, a lo mejor la... Sí, es un animal raro, extraño, que es una mezcla de muchos animales. Y bueno, por su rareza, y muestro en ese poema pues que no es aceptado por la sociedad, digamos, ¿no? Entonces ahí de lo que hablo es de lo distinto, ¿no? No hablo tanto de mí, porque yo no me siento tan identificado con el ornitorrinco, pero sí hablo un poco de la intolerancia, del no aceptar lo diferente, de bueno, que parece que hemos avanzado mucho en esos terrenos, pero yo creo que no. Luego tenía aquí también algunas cosas algunos textos que por ejemplo a mí me han parecido muy bonitos también, que me hace también pensar, ¿no? Dice, cubro de beso tus cicatrices, alivio tu dolor con amor y deseo, olvidas tus recuerdos a mi cuerpo abrazada. Nos amamos, nos queremos, nos besamos, nos recorremos, nos excitamos, nos deseamos, fallecemos de placer y resucitados. Sí, yo también entiendo que, porque sobre todo yo te remarco mucho una relación como de mucho ir y venir, ¿no? Entonces yo me estaba preguntando aquí si con esa relación ya hubo momentos de entendimiento también, a lo mejor con esa persona. No entiendo qué se refiere de entendimiento. Sí, porque por ejemplo en el libro, ¿no? Claro, es que habría que leer algunas partes, ¿no? Pero remarcan mucho como idas y venidas, sobre todo con una persona en concreto, ¿vale? Entonces es verdad que no dice al final qué pasa, ¿no? Más o menos uno puede intuir, pero a lo que quería llegar es que con esa persona da la sensación de que hubo muchos momentos de entendimiento, porque muchas veces señalas como que esa persona no termina de quererte, como que no, es decir, disfruta mucho contigo en todos los aspectos, pero luego siempre te está como continuamente rechazando, ¿no? Pero por eso digo que después hay momentos como de mucho entendimiento entre los dos, es a lo que me vengo a referir, ¿no? Sí, bueno, es que eso ya entraríamos en mucha intimidad. Perdona. Pido disculpas. Pero bueno, podríamos decir, por contestar tu pregunta, que no se refiere solo a una, sino que en varias historias que he tenido, siempre he tenido la sensación, por diferentes razones que también son explicables, es decir, que yo tampoco la censuro, porque sí que había como idas y venidas, ¿no? Que parecían que te querían pero después que no, y así, ¿no? O sea, como te quiero mucho pero ahora no, una cosa un poco bipolar, por llamarlo de alguna manera. Pero me gusta... Y me he encontrado con varias, y bueno, a lo mejor es culpa mía de que me atraen ese tipo de mujeres que tienen esa personalidad un poco dual, ¿no? Pero es realmente... No solamente es una, sino bueno, que reflejo una sensación que he tenido a lo largo de mi vida. Este poemario es un poco mi biografía sentimental, pero a nivel general, ¿no?
no es tan concreto, digamos, ese sentimiento, sino que sí es verdad que en algunas ocasiones pues me he encontrado pues una persona que por un lado había un acercamiento, después no, después sí, después no, después sí, por muchísimas razones, a lo mejor, bueno, pues por una porque había roto con el novio, pero después volvía, pero después lo dejaba y después volvía, por ejemplo. Pero bueno, yo te digo que a mí me mantuvo intrigado también por eso, que te invita mucho a leer, también por eso me gusta destacarlo, ¿no? Y otra parte que, por ejemplo, me ha gustado mucho, me ha parecido muy bonita, es este texto que dice: el cuarto oscuro retiene tu perfume, testigo mudo de tu adiós sin anestesia. Sobre la estela de tus huellas mojadas sobre las baldosas, aún resuenan el eco de lo que no nos dijimos, ¿no? Esa parte me parece muy bonita. Dice: cuento las hebras de tu pelo pegadas a la almohada, consuelo inútil tras la puerta que dibujó tu abandono. Acaricio con nostalgia la silueta de tu ausencia en las sábanas aún revueltas y saboreo el tiempo desaprovechado. Me pareció de mucha profundidad, la verdad que quería también destacarlo, porque eso es algo que me gusta también de tu libro, que hay mucha profundidad en las cosas que dices, que cuentas, ¿no? A ver. Este texto, por ejemplo, solo voy a leer un extracto, pero a mí este me pareció muy original. Este es de los más originales que me ha parecido. Y es que lo que hace es que mezcla frases de otras partes del libro para crear una poesía, ¿vale? Entonces, nada, os voy a leer muy poquito porque no quiero... Dice, pero bueno, vais a ver que hay partes que ya he leído y que están aquí. Sí, ¿no? bueno, esa es una segunda versión de otro Del poema. otro, claro. Pero dice: el olvido es triste cuando el objeto no puede decir cómo se siente, ¿no? Ya sea una camiseta, una servilleta, una toalla, que es un poquito lo que estabas describiendo antes, ¿no? Bueno, y luego, sobre todo, esta es la parte que más se parece a las que yo he leído, y luego está esta otra parte que ya tira más de que entonces no lo voy a leer. Pero quería decirte que es de los poemas más originales que tuve ocasión de leer, ¿no? Ese poema, digamos, que lo escribí de una manera y después ya decidí añadirle otro final diferente y entonces lo incluí como una segunda versión. Bueno, es que ya tengo aquí una última pregunta, la verdad que creo que ha sido bastante rápido, aunque ya llevamos ya 45 minutos. Vale, vale, sí. Aquí, por ejemplo, bueno, luego me he dado cuenta de que aquí hay sobre todo 3 textos que a mí personalmente me han gustado mucho, que son de la 189, el 191 y el 193, ¿no? Y un poco como estábamos hablando antes aunque hay varias relaciones, ¿no? Pero a mí la sensación que me ha quedado es que, y que también me ha parecido muy curioso, ¿no? Porque claro, al principio yo no, más o menos sabía qué orden había seguido para escribir, ¿no? Porque lo dices en el libro, ¿no? Pero claro, también me preguntaba un poco eso luego, ¿no? Cuando ya lo leí, digo, el orden que has ido siguiendo para contar a lo mejor un poco la historia sobre todo de una chica. Y sobre todo lo que me di cuenta, o me pareció darme cuenta, es que estos 3 últimos que están ya al final, me da la sensación como que son los que, claro, porque para mí la historia de esa chica era reciente, no sabía que era... Ah, esa es reciente. Vale. Entonces, me daba la sensación de que estos 3 últimos textos son como los que tú le podrías enviar al principio de tu historia con ella. ¿Sabes? Y la verdad que no los voy a leer pero me parecen también muy bonitos, muy sentimentales, muy de las cosas que sientes por ella. Los más recientes son esos últimos, los más recientes, ¿vale? Bueno, pues son menos cuarto. No sé si hay algo que te gustaría que me haya... Seguramente me he dejado muchas cosas, pero que tú quieras destacar. Decir eso, bueno, pues que la idea era unir títulos de canciones con poemas, pero que no es esencial que conozcas la canción para apreciar el poema, porque realmente es una excusa. Es No, decir, pero cuando conoces la canción... hecho, los poemas originales tienen otro título, quiero decir que
que simplemente, bueno, pues se me ocurrió la idea de que no es nueva porque hay otras poetisas que ya lo han hecho con el jazz y lo han hecho con, o sea, de otra manera, diferente. Y yo, bueno, pues simplemente como me gusta mucho la música, me gusta el cine, me gusta pues, la literatura, me gusta, pues todo eso lo mezclo siempre en mi literatura, tanto en los cuentos que he escrito como en los poemas. Está presente el cine, está presente la música, está presente mis lecturas obsesivas, de Kafka, de Cortázar, de todos los autores que me gustan. Y, o sea, no tanto de poetas como sí como de narradores, ¿vale? Y nada, y simplemente eso, que esta es una edición que la pueden comprar solamente en Amazon porque la he publicado yo, la portada la he hecho yo con un programa, no con inteligencia artificial, sino con un programa de edición. La maquetación también la he hecho yo y todo lo he hecho yo. Entonces solamente no se puede encontrar en librerías, solamente se puede comprar en Amazon, ¿vale? Se puede comprar tanto en papel como en formato digital, bien. Y nada más, el tema es que, bueno, que si alguien las quiere, porque se lo firme, yo lo que hace Amazon es que me los vende a mí a precio, digamos, de autor, y entonces yo lo puedo pedir, mira que yo quiero uno, bueno, firmado, bueno, pues se pone en contacto contigo si quiere o lo que sea, pues nada más que tengo dos, me quedan dos, y lo tengo ya a palabra. Claro. Entonces, bueno, pues simplemente eso, que yo simplemente... hay alguien que lo ha leído ya y que me ha dicho que parece que está leyendo un libro. Es decir, que en el sentido de que dicen que rápido lo leo. Es decir, que no es una poesía densa, ni es una poesía que se haga pesada, ni que necesite, sino que, bueno, que se lee con facilidad, no es tampoco obligatorio leerlas en el orden en el que está, tú puedes abrirlo y leerlo por donde te dé la gana. Y bueno, simplemente, bueno, pues el que consiga conectar con la gente y emocionarla, como veo que a ti te ha pasado, sí, que te has sentido reflejado de alguna manera. Yo creo que hablo de cosas muy reconocibles, de cosas, de sentimientos que todo el mundo puede sentir o haber experimentado alguna vez, y entonces si eso causa pues una identificación del lector, pues para mí encantado, ¿vale? También lo he hecho de esta manera, primero porque las dos veces que he publicado con editorial me ha dado la impresión de que yo tengo que ser también vendedor, y a mí no me gusta ser vendedor, a mí me gusta ser escritor. Claro. Entonces me cuesta mucho trabajo hacer esta presentación, por ejemplo, aunque estoy encantado de que me hayas invitado, pero me cuesta mucho que si la feria del libro, que si no sé qué, moverme en eso de tener que meterme en redes sociales que las odio para tener que promocionarme, en fin, todo eso. Y entonces pues esto es una cosa que tenía, digo, lo voy a sacar, que me la compran mis amigos, pues me la compré mis amigos, y sin ninguna intención de trascender ni de llegar a que me den nada, ¿sabes lo que te digo? Sino simplemente pues para que lo lean los amigos, la gente que le interese, y se acabó. Y dedicarme a crear, y que es lo que me gusta. No vender, ni promocionarme, ni no sé. Pues un poco por lo que lo he autopublicado. ¿Alguna pregunta que tengáis para él? No. Bueno, pues yo, si me lo permite, tengo aquí un diplomita que te quería dar por haber hecho la presentación del libro. Vale. Y os pido un fuerte aplauso para... Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Nada, un placer. Pues nada, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a todos, ¿eh?